Continuamos con el libro de Marcos. Amén. Hemos venido predicando expositivamente capítulo por capítulo en relación al Evangelio de Marcos. Y antes de entrar en el texto, me gustaría que pudiéramos tener una biografía de este evangelista, Marcos. Para asombro de muchos, Marcos no fue discípulo de nuestro Señor Jesucristo. No vivió con nuestro Señor Jesucristo, sino que fue discípulo de nuestro amado pastor Pedro. Pero Marcos, como un gran misionero, trabajó de la mano con el apóstol Pablo en su primer viaje misionero. Pero a la vuelta de unos meses, como decimos nosotros en el argot nacional, se le salió la rueda a Marcos. ¿Por qué? Porque desertó del ministerio y volvió a Jerusalén. Eso le sucedió a la vida de Marcos. Y lógicamente, en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, Marcos quería incursionar también, pero le aseguro que usted como líder no volvería a llamar al ministerio a un hombre que lo deje en el camino. Pero Bernabé, en medio de toda esta situación, tío de Marcos, pudo hablar con el apóstol Pablo y lógicamente hubo conflictos entre ellos. Pero a postrer de los años, este hombre, Marcos, pudo nuevamente estrechar relaciones con el apóstol Pablo. A Marcos se le denominaba el discípulo y el intérprete de Pedro. Justino Mártir, en el año 150 después de Cristo, llamaba a Marcos como el memorista del apóstol Pedro. El Evangelio de Marcos, simplemente Justino Mártir lo llamaba como las memorias del apóstol Pedro. Y eso es importante tenerlo nosotros en contexto para poder entender por qué el Evangelio de Marcos quizás usted lo pueda ver muy seccionado y no con el hilo histórico que, por ejemplo, Mateo puede tener comenzando con la genealogía de Jesús. Y entendiendo esto, viendo las predicaciones anteriores, podemos ver que el primer capítulo del Evangelio de Marcos comienza con la predicación de Juan el Bautista, profetizando la venida de aquel que él mismo no podía ni aún atarle el calzado, porque era mayor que él. Y estaba hablando ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Posteriormente, el evangelista Marcos comienza a hablar sobre el bautismo de Jesús. Y podemos ver cómo la Trinidad es mostrada con el bautismo de Jesús, el descenso del Espíritu Santo y la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Aunque la Trinidad no aparece aquí, lógicamente podemos verla simbólicamente y representada en las tres personas de la deidad. Si queremos ver la Trinidad, podemos dirigirnos a la primera carta de Juan, capítulo 5, versos 7 y 8, donde dice que hay tres que dan testimonios en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Amén, iglesia. Eso lo dice su santa palabra. Pero luego que nuestro Señor Jesucristo es bautizado, y fue uno de los sermones que yo prediqué, vino la tentación para él. ¿Se acuerdan? Que el enfoque, más allá de que Jesús fuera tentado, la predicación se basó en el fundamento de escrito está. Si queremos vencer la tentación, ¿qué tenemos que hacer? Decir como Jesús dijo: escrito está. El realce es el Santo Evangelio. El realce es su palabra para que nosotros día a día podamos vencer las tentaciones y las pruebas permitidas por Dios en medio de su santa soberanía. Y luego del bautismo y la tentación comienza Jesús su gran ministerio. ¿En dónde? En Galilea. Y comienza simplemente llamando a 4 hombres: a Simón, a Andrés, a Jacobo y a Juan.
3 grandes pescadores, usted bien lo sabe, que se encontraban realizando su faena y Dios en su sabio consejo decidió llamarlos a ellos para la salvación y vida eterna. Es lo que Jesús hace con cada uno de nosotros. Él nos llama diciendo, sígueme. Tú estás aquí porque escuchaste el evangelio de salvación y Dios en su mera soberanía proveyó darte nuevo nacimiento para que tú te arrepintieras y creyeras en Él. Amén, iglesia. Es así como Dios ha obrado desde que el mundo es mundo. Y luego de esto, cuando Jesús comienza su ministerio, podemos entonces aterrizar al capítulo 1, verso 21 del citado evangelio. Y quiero que vayamos a Marcos, capítulo 1, verso 21. El título que aparece en la Biblia, Reina Valera 1960, es un hombre que tenía un espíritu inmundo. ¿Todos me siguen? Marcos 1, 21. Dice la palabra de Dios, infalible e inerrante, nunca falla y nunca se va a contradecir. Y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina. ¿Por qué? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Amén. 7 versículos. Y quizás somos tan tentados a ver las partes místicas y los eventos y las señales que pensamos que el argumento de estos 7 versículos es el exorcismo de un hombre que tenía un espíritu inmundo. Pero lo que menos está hablando el texto es sobre eso. El argumento que hoy una vez más les vengo a traer en las antesalas de vuestros corazones es que solamente tú y yo, escucha bien, debemos enseñar y predicar la doctrina bajo la autoridad de Dios. El único argumento del texto en virtud a lo que acabamos de leer es que tú y yo solamente debemos enseñar y predicar la doctrina autoritativa dada por Dios a ti y a mí. Y eso es lo que podemos ver en estos 7 versículos y que expondré en 3 puntos fundamentales. El primero, el ministerio de la enseñanza bajo la doctrina autoritativa. El primer punto, el ministerio de la enseñanza bajo la doctrina autoritativa, versículos 21 y 22. Como segundo punto, el resultado de la enseñanza bajo la doctrina autoritativa, versículos 23 al 26. Y como último punto, para poder cerrar todo el sermón, ¿cuál es? La gloria de Dios al enseñar la doctrina autoritativa. Son 3 grandes puntos que el autor
de este evangelio ha expuesto para que nosotros podamos entender que más allá de enseñar tenemos que estar investidos de la doctrina dada por Dios en función a la autoridad de Él. Y el primer punto dice el ministerio de la enseñanza bajo la doctrina autoritativa. Dice el verso 21, y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, Jesús enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Me llama mucho la atención el texto. ¿Por qué? Porque el ministerio de nuestro Señor Jesucristo no comienza solo, sino que comienza movilizando ¿a quién? A sus 4 discípulos, el cual Él había discipulado. De tal manera que Jesús comienza su ministerio con la movilización conjunta de sus discípulos, Andrés, Simón, Jacobo y Juan. Y les digo esto porque en el primer versículo el verbo que aparece ahí es y entraron. Es un verbo en tercera persona. Y lógicamente Jesús tenía que hacerlo de esa manera porque Él necesitaba el argumento que Él cumpliría después cuando Él resucitaría al decirnos en función a la gran comisión que tú y yo debemos de cumplir. Amén, amada iglesia. El Señor Jesucristo había entendido el gran modelo divino para después comisionar a los apóstoles. Dice Mateo 28, 19, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hay una conexión entre el inicio de su ministerio y la comisión dada a cada uno de nosotros. Es por eso, amados hermanos, que nuestros ministerios se fundamentan en un solo cuerpo, en el trabajo en equipo. No hay ministerios donde haya llaneros solitarios. A Charles Spurgeon, uno de los grandes predicadores que yo sé que usted conoce, le preguntaron cuál ha sido el éxito de tu ministerio. Y este gran pastor bajó del púlpito y frente al templo había una puerta que comunicaba directamente al sótano. Y ahí había una serie de sillas y él le dijo, ahí está el éxito de mi ministerio, porque cada vez que yo predico el evangelio de salvación, hay hermanos que están orando para proveer nuevos nacimientos a la iglesia a la cual yo pastoreo. De tal manera que no era un hombre, sino un ministerio. No era solamente él con una capacidad asombrosa, un hombre que había leído más de 20,000 libros en todo su haber. Yo me imagino cómo tuvo que haber sido él, porque en nuestra vida de 70 o más años no hay más de 25,000 a 26,000 días de haber. Y él leyó 25,000 libros, es decir, tuvo que haber leído un libro por cada día que él vivió. De tal manera que era un hombre que cuando hablaba echaba fuego por su boca. Él predicaba con teología encendida. Él había entendido que no solamente él, por medio de sus palabras, sino había un ministerio de oración que estaba intercediendo para la salvación de las almas. Eso es lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo cuando dice entraron en Capernaum. El Señor necesitaba el apoyo y la ayuda de sus discípulos para que ellos pudieran aprender de cómo enseñar la doctrina y la autoridad dada por Dios. Jesús había entendido que su ministerio
tenía que ser llevado adelante junto con sus discípulos. Por eso es la gran comisión. Hombro a hombro, ¿con quién? Con nuestro Señor. Pero Jesucristo, junto con el Padre y el Espíritu Santo, no llegó a cualquier lugar. Jesucristo tenía una estrategia bien establecida para saber llegar a esta tierra, entendiendo muy bien el dónde lo iba a hacer, cuándo lo iba a hacer y cómo lo iba a hacer. Eran las tres grandes preguntas que la Trinidad afirmó en virtud a la llegada de nuestro Señor Jesucristo acá en la tierra. El ministerio de Jesús tenía que ser bien planificado estratégicamente para poder llegar a esta tierra, respondiendo a estas tres grandes preguntas: ¿dónde, cuándo y cómo? Y el dónde aparece en el texto. Es necesario que cada vez que se predique no podamos separar el dedo del texto. El texto dice que en dónde comenzó a predicar nuestro Señor, en Capernaum. Dice el texto que Jesucristo comenzó a predicar en Capernaum, una ciudad que se encontraba al noreste del mar de Galilea. Aproximadamente 1,500 personas había en esa ciudad. Y era una ciudad, lógicamente, de pescadores. Una ciudad que vivía en tinieblas y era impenitente, con un corazón netamente de piedra. Y Jesús tenía que ir a ese lugar, porque Isaías capítulo 9 así lo había afirmado cuando dice: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Su ministerio se enfocó netamente en las ovejas perdidas de Israel, tal cual lo afirma Mateos capítulo 15, 24. El donde apuntaba a Israel. Y no solamente a Israel y a Capernaum, sino que nuestro Señor Jesucristo tenía que ir ¿a dónde? A las sinagogas. Eran los lugares de lectura, eran los lugares donde se enseñaba, eran los lugares de la oración. Jesús sabía que el único sitio para comenzar su ministerio y apuntar directamente a la teología distorsionada y humanizada era ir al epicentro de la misma. Era ir a la sinagoga de los judíos, ya que ahí se escudriñaban las escrituras y se interpretaban según lo que el Pentateuco decía, y paralelo a esto, las tradiciones judías, aquellas que dice el texto como las tradiciones de los ancianos, basados en el Talmud. Y lógicamente, para la gloria de Dios, tenemos un ministerio que ha entendido muy bien a dónde debemos ir. Hay hermanos de esta iglesia que van al epicentro de las religiones caídas, a impactar a los líderes religiosos que distorsionan el gran mensaje de Dios. Amén. Y le damos gloria a Dios por eso, porque ellos han entendido dirigirse a esos sitios, a esos centros religiosos, a contraargumentar la teología caída. Y esto es un tema de apologética, esto es un tema de defender nuestra fe. Y encima que defendamos nuestra fe, estamos predicando el evangelio de salvación. Es decir, nuestro Señor sabía a dónde tenía que ir. Y no solamente a dónde, sino cuándo tenía que ir. Y dice el texto que el Señor fue ¿en qué día? En los días de reposo. Los judíos se reunían en la sinagoga en los días de reposo. Era el ideal para Israel, ya que ellos iban para allá y malinterpretaban el cuarto mandamiento en función a que debían guardar ese día como solemnidad para Dios, pero habían añadido costumbres y tradiciones. Quiero que sepa que el Talmud, que es el segundo libro de los judíos, habían añadido más de 20,000 formas de interpretar lo que el Torá, el Pentateuco, había dado el Señor.
613 leyes que habían sido dadas en el Pentateuco fueron maximizadas nada más y nada menos a 20,000. El Talmud era como un comentario bíblico de lo que el Pentateuco decía. Imagínense, más de 20,000 leyes era lo que tenía ese pueblo. De tal manera que él entendía que el cuándo debía ir era en el día de reposo. Pero tenía que haber una metodología en medio de todo esto. No solamente el dónde, el cuándo, sino el cómo él debía enseñar la doctrina autoritativa dado por Dios. Y el cómo era enseñando. Jesús sabía que él tenía que enseñar. Desde la antigüedad el Señor había enseñado al pueblo de Israel los estatutos y decretos para ponerlos por obras. Al decir en Deuteronomio 4:1, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo te enseño, para que los ejecutes y para que vivas y entres y poseas la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. El Señor había entendido que la enseñanza era el método para que él pudiese predicar la doctrina autoritativa. Jesús no utilizó otro método, sino la enseñanza y la predicación del Santo Evangelio. El Señor no utilizó el evangelismo como un método, con una serie de pasos. Él es el mismo evangelio, Él es el mismo ser que por medio de su modelaje acá en la tierra nos enseñó cómo actuar. Y no solamente Dios había enseñado sus palabras, sino que debían ser transmitidas de generación a generación por medio de la enseñanza y el modelaje a sus hijos. Al decir en el gran versículo de Deuteronomio capítulo 6, verso 7, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. De tal manera que la enseñanza continua y sistematizada era la forma de transferir la palabra de Dios de generación en generación. ¿Qué concluimos en relación al dónde, cuándo y cómo del ministerio de nuestro Señor? El ministerio de Jesús comenzó con una movilización conjunta y con una estrategia bien definida. Del dónde en Capernaum, cuándo en el día de reposo y cómo enseñando en las sinagogas, para que pudiera la gran comisión dada a los apóstoles y a su iglesia estar conectada con esta estrategia de ir y de hacer discípulos. Nuestro llamado es a ir a las naciones, amén, y eso da respuesta al dónde. ¿Cuándo tenemos que hacer eso, amada iglesia? Todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y cómo? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y eso tiene que llevarnos a la gran conexión entre el ministerio de Jesús y nuestro ministerio, que es hacer discípulos a las naciones. Pero siempre hay un pero, y es una conjunción adversativa que aparece acá. Pero con el tiempo, la enseñanza judía había distorsionado la palabra de Dios, agregando mandamientos de hombres. Por eso Jesús siempre confrontaba ¿a quién? A los escribas. Por eso Jesús confrontaba a los fariseos al decirles: nada más y nada menos hipócritas. Hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está muy lejos de mí, pues en vano me están honrando. Era lo que se llama enseñar doctrinas con mandamientos de hombre. Marcos capítulo 7, verso 6. Ellos habían creado el Talmud como uno de los libros sagrados para interpretar el Pentateuco
Es por eso la afirmación de mandamientos de hombres. Pero el problema no era el método ni la forma de ellos, sino lo que enseñaban. Y es la gran conexión con el versículo 22. Es por eso que cuando Jesús predicaba, se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La doctrina de Jesús, ¿cuál era? La palabra de Dios. Él mismo es el verbo encarnado. Amén, iglesia. El Logos, la palabra viva. Es por eso que la palabra de Dios, su doctrina, ha sido revelada especialmente a su pueblo escogido. El entendimiento que tú tienes de la santa palabra es porque Dios te la ha revelado especialmente a ti. Quiero que sepas que la verdad no se descubre, la verdad se revela. Nuestra capacidad mental no está fundamentada en poder descubrir la verdad de Dios, a menos que Él haya decidido en su sabio consejo revelarse a su pueblo. Y no solamente la palabra de Dios, su doctrina es revelada especialmente, sino que también es inspirada verbalmente y plenariamente. Y el término de inspiración significa exhalada de la boca de Dios. Es el propio aliento de Dios escribiendo estos 66 libros. Y es inspirada verbalmente porque este pastor cree que cada palabra que aquí aparece, cada versículo, cada capítulo, cada libro de estos 66 libros es la palabra inerrante de nuestro buen Dios. Y tenemos que entender eso. ¿Por qué? Y oraba al Señor en virtud a la gran advertencia que tenemos que tener para nuestra iglesia. Tenemos que tener mucho cuidado con las nuevas traducciones que están saliendo al mercado. Me llamó mucho la atención en una traducción, cuando usted y yo bien sabemos el gran capítulo de Juan 3:16 que dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Estuve leyendo una versión que decía: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único. Y usted pensará que quizás esto no puede impactar en la vida de una iglesia, y quiero que sepa que si usted ha creído en la inspiración verbal, de que cada palabra tiene un fundamento con poder y autoridad de Dios, es peligroso para nuestra iglesia. Porque no es lo mismo hijo único que hijo unigénito. El hijo único es que Dios tiene un solo hijo de muchos. La diferencia entre Jesús y nosotros es que nosotros somos hijos adoptados, pero Él es hijo único. Y la palabra unigénito significa único y engendrado por el Espíritu Santo. Y el engendrado significa con la misma naturaleza que el Padre. Mis padres son seres humanos y yo soy un ser humano. Si quito la palabra engendrado, no voy a tener la misma naturaleza del Padre. Es por eso que tenemos que tener cuidado cuando compramos una Biblia, porque recuerde que todos los herejes y Satanás siempre ha atentado en todos los concilios contra la naturaleza de nuestro Señor Jesús. Y no solamente me sorprendió eso, amada iglesia, porque estamos hablando de la autoridad de la palabra, sino que cuando me voy a 1 de Juan capítulo 5, versos 7 y 8, hablando de la Trinidad, desmembraron la Trinidad que ahí aparece entre tres. Son los grandes testigos en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y después habla sobre tres son los que dan testimonio en la tierra, ¿se acuerdan? La sangre, el agua y el Padre. ¿Por qué desmembran la teología propia de nuestro Señor al sacar la gran Trinidad, que aunque la podemos ver en el bautismo de nuestro Señor,
nuestra fe pudiese estar en juego. Está la teología crítica allá afuera, trabajando en función a esto, yendo a los manuscritos alejandrinos de Egipto y no yendo a los manuscritos de la escuela de Antioquía, los manuscritos bizantinos. Y usted me dirá, bueno, ¿qué Biblia debo usar? Le damos gloria a Dios por Casiodoro de Reina, amén. Que ellos pudieron traducir la palabra directamente del texto tradicional o del famoso texto receptus, el texto recibido desde cuando el apóstol Pablo y todos los apóstoles escribieron el texto. Tenga cuidado con la Biblia que utilice. Mi recomendación, utilice la Reina Valera o la Biblia de las Américas. El resto de las versiones pueden ayudarlo, porque muchas de ellas también parafrasean la palabra de Dios. Y eso atenta contra la inspiración verbal de cada palabra. Hay una implicación en la palabra unigénito, monogénesis, dice el griego. Y eso nos ayuda a entender que nuestro único Dios verdadero es único con la misma naturaleza que el Padre, porque vino de mujer engendrado por el Espíritu Santo, amén. Así lo dice el Evangelio de Mateo. Y quizás usted pueda quedar hoy sorprendido, pero no le tengo miedo a lo que pueda suceder mientras nosotros podamos proteger este texto que es inerrante e infalible. Imagínese que cada vez que salga una edición la palabra de Dios cambie, cuando su palabra es inmutable, no cambia y tiene un significado eterno para transformar nuestras vidas. Y tiene que ser inspirada no solamente verbalmente, sino que tiene que ser inspirada plenariamente. Todos los 66 libros conforman el canon corto de la palabra de Dios. Ni más ni menos. Ya el canon está cerrado. Nadie se puede inventar por ahí otro libro de la Biblia, a menos que sean los 66 libros que acá aparecen. Y lógicamente, esta palabra de Dios es escrita por hombres movidos, no inspirados. Los inspirados son los libros canonizados acá. Y estos hombres fueron supervisados por el Espíritu Santo con el fin último de que la honra y la gloria sea para ¿quién? Para nuestro buen Dios. Es lo que ellos admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Es por eso que el mensaje que tú y yo enseñamos y predicamos, amada iglesia, no es cualquier mensaje, es un mensaje de vida o muerte. Aquí nos estamos jugando eso. Aquí han entrado a esta iglesia personas con almas abatidas, con corazones endurecidos, esperando el aliento de vida, el maná del cielo que solamente el Espíritu Santo puede darles. No solamente es un mensaje común, es la palabra de Dios que da vida al alma muerta y puede transformar su corazón. De tal manera que clamamos todos a gran voz y decimos que la Biblia es inspirada, exhalada por Dios. Es infalible porque no falla. Es inerrante porque no se contradice, amada iglesia, ni tiene errores. La Biblia es sencilla para que un niño allá de la escuela dominical pueda entender de que es un pecador y que solamente en Cristo hay salvación. No hace falta tener un posgrado para poder entender cuán pecadores somos nosotros y que el único camino para reconciliarnos con el Padre es nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que darle gracias a Dios por esto. Ella no se contradice. Es clara para la salvación del hombre en la persona de Cristo. Es toda suficiente porque no necesitamos otro libro, sino solamente este libro. Es inmutable porque ella no cambia. Es invencible
porque no hay un alma en que haya sido impactada por la espada de la verdad, que no haya nacido de nuevo y su vida haya sido transformada. Y sobre todo esto, la palabra de Dios es autoritativa, porque tiene el derecho de ejecutar el gran poder que hay detrás de ella. ¿Usted ha entendido que cada palabra de esta tiene poder para transformar una vida? Así sea un punto, así sea un amén. Tiene poder para transformar la vida. Por lo tanto, debemos amar la verdad y enseñar con la verdad. Tal cual los discípulos, amados, le dijeron a nuestro Señor Jesucristo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. Eso está en Mateo capítulo 22, verso 16. Si queremos ver vidas transformadas, amada iglesia, conversiones genuinas, avivamientos en nuestra iglesia, los queremos, amada iglesia, debemos reverenciar la palabra de Dios. Nuestras predicaciones tienen y deben estar saturadas de la palabra de Dios. Este púlpito se debe fortalecer solamente predicando la palabra de Dios y nada más. Un púlpito fortalecido tendrá una iglesia fortalecida. La iglesia va donde el púlpito va y no al revés. Es por eso que todo hombre que se pare detrás de este púlpito debe estar seguro de decir: así ha dicho Dios. Y eso es un llamado y la gran responsabilidad que usted y yo tenemos cuando nos paremos en este púlpito. Tu enseñanza, maestro, allá en la academia bíblica, y ustedes, amados padres, deben estar como la copa rebosada con la palabra de Dios, guiados por el texto y con una correcta interpretación. Amados, nunca podremos enseñar lo que no hemos aprendido. ¿Cómo podrás abrir tu boca si tu mente y tu corazón no están saturados de la palabra de Dios? ¿Cómo podrás amar al Dios de esta palabra si no conoces su palabra? ¿Cómo podrás llamarte cristiano si no conoces al Verbo encarnado, profetizado en estos 66 libros? Amamos y obedecemos, escuche bien, amamos y obedecemos lo que creemos. Pero si no amamos y obedecemos esta palabra, estamos muy lejos de la verdad. Y siempre me ha gustado colocar como ilustración a John Bunyan, y dirán: pero bueno, ¿hasta cuándo? Los antiguos decían de este hombre, aquel que escribió El progreso del peregrino, decían que él era una Biblia ambulante. Si lo pinchabas no brotaba sangre, brotaba ¿qué? Brotaba Biblia. Cuán hermoso, amada iglesia. Y el desafío es para los jóvenes. Cuán hermoso sería ver a los jóvenes de nuestra iglesia aprendiéndose por completo, por ejemplo, el libro de Romanos, y capacitarse de tal manera que fueran allá a los centros religiosos de teología caída a debatir con los líderes y predicar el santo evangelio de Dios. Si no, pregúntale a George Whitefield, si no, pregúntale a los hermanos Wesley, a Juan y a Carlos en el círculo de oración, allá en la Universidad de Oxford. Ellos habían entendido que si memorizaban las escrituras podían transformar una tierra entera. Y le damos gracias a Dios porque en el siglo XVIII estos hombres de Dios, trabajando plenamente en la palabra de Dios, proveyeron el gran despertar del siglo XVIII. Y tenemos que estar agradecidos por eso, porque esta iglesia se fundó con misioneros de allá, de Canadá y del norte, por el gran avivamiento que 3 jóvenes asumieron en virtud
a tomar la seriedad de que cada palabra, cada versículo y cada capítulo de este hermoso libro tiene el poder para transformar una vida. Ellos habían entendido eso. Es por eso que Charles Spurgeon dijo: prefiero 1000 veces predicar 5 palabras de este libro que 5000 palabras de los teólogos que están allá afuera. Ese hombre había entendido. Los grandes despertares nacieron en jóvenes que estaban restiados con Dios, que no estaban jugando a ser cristianos, que no estaban memorizando un solo versículo. No, los desafíos tienen que ser: vamos a aprendernos todo el libro de Romanos en un mes, vamos a aprendernos el libro de Judas, vamos a aprendernos el libro de Mateo. ¿Y usted cree que no vamos a transformar un municipio? ¿Usted cree que no vamos a transformar nuestras vidas? ¿Usted cree que no van a ser transformados nuestros hogares? Si usted ha creído en la palabra de Dios, que cada palabra de aquí es inspirada verbalmente, le puedo asegurar que haremos grandes prodigios en el donde, acá en San Diego. Estamos convencidos de eso. Pero Jesús no solamente, amada iglesia, enseñaba la palabra de Dios, su doctrina, sino que la enseñaba como quien tiene autoridad. Jesús no solamente enseñaba doctrina, porque podemos dar cualquier clase en relación al evangelio, pero si no tienes autoridad y poder de Dios, no vas a poder transformar vidas por medio de la predicación. La autoridad es el derecho o capacidad que una persona tiene de poder ejercer el poder dado por medio de esa autoridad. Repito, es el derecho o capacidad que una persona tiene de ejercer el poder. Recordemos siempre que toda autoridad es dada ¿por quién? Por Dios, según Romanos capítulo 13. No olviden lo que Jesús le respondió a Pilato, ¿se acuerdan? Cuando iba a ser crucificado en Juan capítulo 16. Pilato le dice a nuestro Señor: ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte? ¿Y que tengo autoridad para soltarte? Y respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dado ¿de dónde? De arriba. Es decir, que nosotros tenemos que entender que más allá de la predicación o la enseñanza de la doctrina, tiene que haber autoridad y poder del cielo. No podemos emprender ministerios y predicar bíblicamente si no tenemos autoridad y poder del cielo. Y esa autoridad y ese poder se obtiene cuando uno, amada iglesia, ha sido embestido. El símbolo de autoridad y de poder de los presidentes, ¿se acuerdan? ¿Cuál es el símbolo de autoridad cuando ellos reciben el cargo? La banda presidencial. Ese es el símbolo que ellos muestran en virtud a la autoridad y el poder que se le ha dado. De la misma manera que los reyes del pueblo de Israel, antes de subir al trono, eran ungidos por el sacerdote. Se les delegaba una responsabilidad de gobernar bajo la autoridad y el poder de Dios. Me llama siempre la atención cómo sucedió con este joven rubio, pequeño, llamado David en 1 Samuel capítulo 16. Dice el Señor: levántate, diciéndole a Samuel, levántate y unge a David, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, escuche bien, el Espíritu de Jehová vino ¿sobre quién? Sobre David. Responsabilidad para gobernar, ungimiento como símbolo de autoridad y poder cuando el Espíritu de Dios bajó sobre él.
Es la misma manera que sucede en nuestras vidas. Es lo mismo que ocurrió con nuestro Señor Jesucristo cuando fue bautizado. Al descender el Espíritu Santo sobre él y el Padre decir: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, se estaba delegando la autoridad dada por Dios a su ministerio y el poder del Espíritu de Dios que estaba sobre nuestro Señor. Concluimos que todo ministerio o responsabilidad delegada está investida de autoridad bajo el poder del Espíritu Santo. Es por eso que cuando predicamos y enseñamos la palabra de Dios, su doctrina, debes entender que has sido tú y yo, amados, a formar parte de las filas de aquellos hombres que han predicado el santo evangelio de Dios bajo la autoridad divina y con el poder del Espíritu Santo. Tú tienes que apropiarte de esa promesa, que no estás predicando un simple mensaje, sino que cada palabra de este texto está enmarcada y investida con autoridad y ha sido delegada a tu vida con poder de lo alto. Y tendrás esa autoridad y poder cuando ames su palabra. Y cuando esta palabra sea vida de tu vida. Es por eso, amada iglesia, que debes memorizarla sistemáticamente día a día, atesorarla en tu corazón para la práctica diaria. Y te aseguro que de la misma manera como Lucas escribió en Hechos capítulo 1, verso 18, esa promesa también será para tu vida. Será el estandarte de tu ministerio. Recibirás poder cuando haya venido sobre ti el Espíritu Santo para que prediques el santo evangelio de Dios. Pero el resultado de la enseñanza bajo la doctrina autoritativa, como segundo punto, es que cuando tú prediques la palabra, hasta los demonios van a salir. Dice el verso 23, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. El segundo punto del ministerio de la enseñanza de la doctrina autoritativa es el resultado. Es el resultado que tú y yo esperamos. Lógicamente, cuando prediques y enseñes, tendrás oposición por parte de Satanás. Cuando enseñes la doctrina autoritativa dada por Dios, siempre tendrás oposición. Pero si no predicas y enseñas la doctrina bajo autoridad y poder de Dios, te dirán, tal cual como le dijeron a los judíos en Hechos capítulo 19. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, imagínense, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Pero respondiendo el espíritu malo, les dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos, no solamente desnudos, sino heridos. Se están dando cuenta que no es simplemente hablar de un mensaje, sino que tienes que estar investido con autoridad y poder de lo alto. Es por eso que cuando enseñes y prediques su palabra bajo la autoridad divina y con el poder del cielo, escucharás decir: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Eso tiene que pasar en tu vida. Si que predicas y enseñas con la palabra de Dios, el cual te ha dado autoridad y poder. Quizás no los demonios, pero la gente dirá: ¿quién es este loco? ¿Quién es este hombre que está hablando? A Jesús y a los apóstoles de la Biblia conozco, pero a él no lo conozco. Lo que necesitamos en tu enseñanza y predicación es que digan: ¿para qué has venido? A transformar mi vida
y que puedas ver el impacto de la predicación de la palabra obrando en los corazones endurecidos. Que puedas ver las lágrimas correr en las mejillas de las personas, porque el Espíritu Santo les ha mostrado cuán vil somos y cómo Dios los ha transformado para salvación y vida eterna. Eso tiene que ocurrir en toda predicación de la palabra. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Los demonios sabían que la promesa de Génesis 3:15 se estaba cumpliendo. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Jesús había comenzado su camino a la cruz para destruir a aquel que tiene el reino de la muerte. Hebreos 2:14 dice, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida lamentablemente sujetos a servidumbre. Es por eso que clamaron los demonios y dijeron, ¿has venido para destruirnos? Ellos sabían que era el Santo de Dios, la simiente prometida de la mujer, el Hijo de David, la luz del mañana, el príncipe de paz, el buen consejero, el rey. Había venido ungido y con poder para transformar los corazones de su pueblo. Pero Jesús le respondió diciendo, cállate, cállate y sal de él. Y eso es lo que nos llama la atención, la reprensión de Jesús, que es lo más sencillo. Los demonios se deben reír cuando nosotros practicamos ese tipo de actos. Los demonios huirán cuando tú prediques su palabra bajo la doctrina autoritativa y el poder del Espíritu Santo. No hay otra forma de que los demonios y los corazones puedan ser transformados. Jesús había comenzado su camino a la cruz, pero Jesús reprende diciendo, cállate y sal de él. Autoridad puesta de manifiesto con poder del cielo. Es por eso que su ministerio en la tierra se sometió a la voluntad divina. Jesús era el depositario de la autoridad manifestada en donde, en su predicación y enseñanza, bajo el poder del Espíritu de Dios. ¿Para qué, amada iglesia? Para que Dios le había dado autoridad a Jesús para liberar endemoniados, amén, porque el texto lo dice, para curar enfermedades, para controlar la naturaleza y los elementos naturales, ¿se acuerdan? Y sobre todo, para perdonar los pecados y tener poder sobre la muerte. Eso es lo que nos debe interesar a nosotros, porque el único que puede perdonar tu pecado y el mío, ¿quién es? Nuestro Padre Celestial por medio de nuestro Señor Jesucristo. Siempre me llamó la atención cómo Juan explicaba siempre la verdad detrás de un milagro. Su palabra, luego que era predicada, venía el milagro como tal. Jesús dijo, yo soy la verdad y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Y resucitó a quién? A Lázaro. Es la palabra autoritativa la que tiene poder aún para levantar a los muertos de la tumba. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. El resultado es que si enseñas y predicas bíblicamente bajo la autoridad y el poder del Espíritu Santo, veremos corazones convulsionando, amada iglesia, y pasando de muerte a vida. ¿Se imaginan ese momento cuando Jesús predicó? Cómo ese hombre, zarandeando bruscamente y clamando a gran voz, salió de él. No me vino a la memoria una perfecta ilustración
de aquellas personas cuando llegan a la sala de emergencia, ¿se acuerdan? Sin signos vitales. Lo primero que hacen es le colocan un estetoscopio para ver si su corazón está funcionando. Le colocan todos los equipos y en el osciloscopio aparece muerto. ¿Qué hacen los médicos? Colocan un desfibrilador, aquel equipo que le da un shock eléctrico. Y cuando hay el shock eléctrico, la persona convulsiona y comienza con los signos vitales. Es lo mismo que sucede cuando tú predicas y enseñas la palabra. Hay un shock eléctrico en el corazón del alma muerta para que sus signos vitales comienzan a poder latir. Eso mismo sucederá cuando enseñes y prediques autoritativamente, revestido con el poder del cielo. Y lógicamente, como tercer punto y finalizo, los resultados de enseñar y predicar la doctrina autoritativa simplemente es para la gloria de Dios y no para tu gloria. De aquí tenemos que salir diciendo cuán grande es nuestro Dios y no cuán grande es esa predicación. Nosotros tenemos que entender de que todo lo que hacemos, todo nuestro ministerio es para la honra y la gloria de nuestro buen Dios. Dice el verso 27, y todos los escribas, los que estaban ahí en la sinagoga, se asombraron de tal manera que discutían. Esa palabra dice examinaban juntamente entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Ahora los escribas no suponían que Jesús venía con una supuesta autoridad, tal cual lo afirma el versículo 2 al decir, este hombre llegó como quien tiene autoridad, sino que con los hechos autentificaban que el mensajero, nuestro Señor, y el mensaje que es su palabra, estaban embestidos de autoridad y poder divino al decir, ¿qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Ya no había cuestionamiento, ya no pensaban que este palabrero había llegado una vez más a un nuevo profeta, sino que se asombraron de los hechos portentosos que solamente Cristo podía hacer. Me recuerda a Nicodemo en Juan capítulo 3, verso 1, cuando le dice, Rabí, maestro, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro para enseñarnos, porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces si Dios no está con él. Era el poder que Jesús tenía en virtud a la predicación de su palabra. Era la gloria que él había recibido del Padre, la autoridad y el poder para que él pudiera hacer esto. De la misma manera el centurión, ¿se acuerdan? El que tenía aquel siervo enfermo. En Mateo capítulo 8, Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Y respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y mi siervo haz esto y lo hace. Simplemente di la palabra de Dios y se cumplirá lo que ella ha prometido que se cumpla. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, que la palabra de Dios es autoritativa para transformar una vida. Aprópiate de esta verdad que su palabra tiene para poder transformar vidas, para salvar, para hacernos vivir piadosamente su palabra, la que entronará nuestros corazones para la honra y para la gloria de nuestro buen Dios. Y dice el texto que la fama del Señor se difundió por toda la provincia, verso 28, alrededor de toda Galilea. Naturalmente, amada iglesia, cuando predicamos la doctrina autoritativa bajo el poder de Dios, los resultados los veremos
con nuestros propios ojos. Pero la fama de nuestro gran Dios llegará aún a los confines de la tierra. Y todo el mundo dirá: cuán grande es el Dios de la Alianza Cristiana y Misionera, el Encuentro Bíblico. Eso tiene que suceder. Tenemos que doblegar estas paredes cuando enseñemos y prediquemos la doctrina basada en la autoridad de Dios. Eso lo habían entendido muy bien los reformadores del siglo XVI. Habían entendido estos 5 grandes principios de las 5 solas, que yo sé que usted las ha escuchado. Sola Escritura, solo por medio de la Escritura, solo fe, solo por la fe Dios salva, solo por la gracia, solo por Cristo, a través de Cristo, y todo sea para la honra y la gloria de nuestro buen Dios. Ellos habían entendido que la sola Escritura es el único medio para transformar el alma del hombre. Nuestro ministerio siempre girará en virtud a la gloria de Dios, predicando y enseñando su palabra, centrada en Cristo, bajo el poder de su Espíritu Santo. Debemos salir de acá, amada iglesia, diciendo: cuán grande es nuestro Dios. Un ministerio donde el basamento es la doctrina autoritativa dada por Dios con el poder del Espíritu Santo, tendremos como resultados avivamientos en nuestras vidas, avivamientos en nuestras iglesias, y todo esto será para que se admiren las naciones de cuán grande es nuestro Dios, y la gloria y la honra sean solamente para Él. Enseña la doctrina autoritativa de Dios bajo el poder del Espíritu Santo y ganaremos al mundo. Amén, iglesia. Incline su rostro y vamos a orar. Señor, te damos gracias, porque una vez más hemos aprendido del gran tesoro que tenemos en nuestras manos, tu palabra, Señor. Ayúdanos a poder abrazarla, Señor. Ayúdanos a memorizarla, capacítanos para eso. Queremos transformar esta nación. Queremos transformar este municipio, Señor. Queremos transformar nuestras familias. Queremos transformar nuestras propias vidas. Pero solamente es tu palabra quien lo hará. Ayúdanos a colocarla en alta estima, Padre. A amarla, Señor. A reverenciarla como la palabra del Dios invisible al cual predicamos. Yo te pido que el mensaje de hoy pueda haber hecho mella en la vida de mis hermanos. Necesitamos una transformación radical en nuestras vidas. Y solamente sucederá desde este púlpito y en las vidas de tu iglesia, Señor. Necesitamos que nuestros hogares caminen a la luz de tu palabra, Señor. Que podamos, Señor, ver vidas transformadas. Que podamos ver la salvación que solamente tú das, Jesús. Que cuando prediquemos, Señor, los corazones sean abatidos y puedan ser restaurados a la imagen de tu Hijo, entendiendo que hay una eternidad presente, hay una urgencia de predicar el santo evangelio de Dios, de que miles y millones de almas parten de esta tierra hoy sin ti y van a un infierno a padecer eternamente. Y no queremos eso, Señor. Te pedimos que nos asistas en todo esto. Ayúdanos a entender la autoridad que hay detrás de cada palabra. Ayúdanos, Señor. Y a ti, amigo, que hoy nos has visitado, querida amiga, que una vez más has escuchado el evangelio de salvación.
Hoy los cielos están abiertos para ti, quiero que lo sepas. Tú no estás aquí por casualidad. O te irás de aquí una vez más condenado o condenada, o te irás de aquí con la salvación que solo Cristo da por medio de su palabra. Por lo que más ames. Escucha el mensaje de un hombre que un tiempo estuvo como tú ahí sentado, perdido completamente caído, completamente corrupto. Pero Dios obró en mi vida y me di cuenta cuán pecador había sido, soy y seré. Y solo miré al cielo, porque no había nada que hacer en tantos años por haberme apartado de Dios. Pero escuché el gran evangelio de Dios, aquel que da vida a tu alma muerta, aquel que puede quitar el velo de tus ojos, aquel que puede quitar las tinieblas que tienes en tu mente y tu corazón, aquel que escribió Marcos en el capítulo 1, verso 15, cuando dijo: el reino de los cielos se ha acercado hoy aquí a tu vida. Lo único que tienes que hacer es que te arrepientas y creas en Jesús. No hay otra cosa que debas hacer. Tan sencillo como eso. Mira tu pasado. Pregúntate si Dios, este Dios de la Biblia que te acabo de hablar el día de hoy, verdaderamente has caminado conforme a su palabra. Lo has amado, has escudriñado su palabra, has querido vivir conforme a sus preceptos, has abrazado todos sus mandamientos por amor a Él. Hazte esa pregunta, te aseguro que dirás que no. Y eso te llevará a la condenación, querido amigo y querida amiga. Es la verdad, no te la puedo ocultar. Así como una persona cuando es descubierta de cáncer, el médico le dice: tienes cáncer y vas a morir. De la misma manera, hoy te digo que si no te arrepientes de todos tus pecados y crees en el Señor Jesucristo para salvación y vida eterna, morirás 2 veces, física y espiritualmente. Hoy el cielo se ha abierto para tu vida, por lo que más ames. Arrepiéntete y cree en Jesús. Él ha venido a perdonarte. Él ha venido a limpiar tus heridas por causa del pecado. Quizás lo que puedas hoy estar padeciendo, date cuenta, es porque le has dado la espalda a Dios. Y estás aquí para proveer salvación. Él está aquí para que por medio de su sangre preciosa, nuestro Señor Jesucristo, te dé libertad y vida eterna, te dé un nuevo nacimiento, puedas experimentar lo que es tener a Dios dentro de uno, que es la mayor experiencia que un ser humano puede tener. Pero debes arrepentirte y creer. Ora al Padre con tus propias palabras ahí donde estás. Pídele que te perdone y clama por la sangre de Jesús. Tómate este tiempo para eso. Espíritu Santo, yo sé que tú hoy una vez más estás obrando. Nosotros no podemos ver los corazones, pero me aferro a tu promesa en tu palabra, que así como proviste nuevo nacimiento en mi vida, lo harás en aquellos que hoy están confesando su arrepentimiento para con Dios y la fe en Jesús. A ti sea la honra y la gloria. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén, Señor.